Buenas, tengo aquí un motor sin escobillas conectado a un módulo de relés y controlado por Arduino 1R3. Tengo ahí el programa para verlo y alimentado el motor con 1,5 voltios y consume 1 amperio. Bueno, le he puesto además a la placa para subir la velocidad del motor y para bajarla hasta poder ver qué relé se activa. Bueno, entonces voy a explicar cómo he hecho todo esto. Así, apagamos. Los motores sin escobillas llevan 3 conectores, R, S y T, que pueden ir conectados a las bobinas de dos formas. En un extremo de la bobina, en forma de estrella, o triángulo, los extremos de las bobinas a dos conectores. ¿Diferencias entre uno y otro? Pues aquí la tensión atraviesa dos bobinas, entonces la corriente va a ser menor. Aquí no, aplicamos la tensión entre R y S y es total a una bobina, o sea, va a tener más potencia, también más consumo. Este tiene menor consumo, arranque más débil, arranque más potente. Pero esta consume bastante más este motor, porque tiene menos recorrido y tiene también el recorrido de dos bobinas que tiene este en estrella. Entonces, ¿cómo he conectado este motor? Bueno, pues este motor, para hacerlo girar hay que aplicarle tensión entre los extremos y se crea un campo, una corriente y un campo y bloquea, o sea, gira el motor hasta aquí y se acabó. Entonces hay que cambiar la corriente, hay que meterle por otro lado para que cambie el campo y gire. Entonces así, cambiando las corrientes, va girando el motor. Entonces así tenemos la velocidad controlada y todo. El primer paso que vamos a hacer, este motor lo hacemos girar en 6 pasos. El primer paso es meterle positivo a R y el negativo a S. Entonces creamos una corriente por aquí, ¿no? Como tenemos aquí una corriente saliente, cambiamos el positivo a T y tenemos la corriente saliente por ahí. O sea, tenemos la misma corriente. O sea, entra por aquí, seguirá saliendo por aquí. Entonces, el segundo paso, cambiamos el positivo a T. Tercer paso, tenemos aquí metida la corriente y saliendo por S, pues lo vamos a cambiar a salir por R, ¿no? Metemos positivo a T y negativo a R. El cuarto paso, como aquí es saliente, pues cambiamos el positivo a S y seguimos teniendo esa corriente por esta bobina para mantener la dirección de giro. Entonces, aquí es saliente, aquí es entrante, pues podemos cambiar la saliente esa para aquí y tenemos el siguiente paso, el quinto. Positivo a S, negativo a T. Y por último, que aquí tenemos corriente saliente en T, metemos positivo en R y tenemos el proceso completo, ¿no? El ciclo completo. Podemos volver a meter otra vez positivo a R y negativo a S. Y así estaría andando en círculos el motor. Bueno, ¿cómo se puede hacer eso? Pues muy fácil. Con un sistema que se ve aquí muy claro, aplicamos una tensión continua, no tenemos que variar la tensión, solo tenemos que cambiar las conexiones. Y a los 3 cables, R, S y T. Aquí he dibujado pulsadores. Se ve muy fácil, se puede cambiar por relés, por, ¿cómo se llaman? Transistores, MOSFET, lo que se quiera. Entonces, la forma de conectar, como el primer paso, positivo a R y negativo a S, pues es muy fácil. Pulsando el 1, metemos el positivo a R y pulsando el 4, conectamos S con el negativo, ¿no? Entonces así tendríamos una corriente que baja por R y sale por S. Sería este el recorrido. Luego, el siguiente paso es positivo a T y negativo a S. Bueno, pues positivo a T
es pulsar el 5 y negativo S teníamos el 4 ya pulsado. Soltamos el 1, pulsamos 5 y 4. Entonces así tenemos TS, ¿no? La corriente por aquí. Tercer paso, positivo a T, negativo a R. Pues igual, positivo a T, tenemos el 5 pulsado y negativo a R, pulsamos el 2. Entonces tendríamos así, entra por T, el positivo, la corriente y sale por R. Con una alimentación continua controlamos un motor sin escobillas, o sea, de 3 cables solamente, 3 conectores. Y todos los pasos son iguales, vamos, sería repetir, o sea, el paso, por ejemplo, el 5 sería positivo a S, negativo a T, positivo a S sería el 3 y negativo a T 6, ¿no? Usamos el 3 y el 6 y tendríamos DST. Entonces, esos pasos, los 6, están aquí ateados que relé tenemos que actuar. Por ejemplo, el primer paso, que era RS, era positivo 1, aplicamos el relé 1, y el 4, negativo. Positivo a R, negativo a S, ¿no? Positivo a R, negativo a S. El 2 sería 5,4. Sería positivo a T y negativo a S. Positivo a T y negativo a S. Así. El 3 sería 5,2. Positivo a T, negativo a R. Positivo a T, negativo a R. Bueno, y así sería. Entonces se van poniendo todos. Entonces aquí tenemos los pasos RS, TS, TR, SR, ST y RT. Son las 6 conexiones y los 6 relés, o sea, los pares de relés que hay que activar. Claro, esto está muy bien aquí, lo vemos muy bien, pero hay que llevarlo a Arduino. Para llevarlo a Arduino tenemos un problema, que las salidas de Arduino, la 0 y la 1, están reservadas a transmisión de datos y recepción de datos, que en placa están representadas por esos dos diodos. Vamos a ver, que me entre bolígrafo, aquí, transmisión de datos y recepción de datos. Pero si queremos ponerlo fuera, pues tenemos estos dos pines, el 0 y el 1. Entonces, como el 0 y el 1 están ocupados, tenemos que empezar en el 2. El 2, 3, bueno, esto para arriba. Y tenemos que cambiar, claro, el relé 1 en Arduino va a ser el pin 2. Lo vamos a activar con el pin 2. El 2 con el 3, el 3 con el 4, 4 con el 5, el 5 con el 6 y el 6 con el 7. Entonces, nuestras salidas en Arduino van a ser a partir del 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, aquí lo he puesto, ¿no? Las salidas, lo que eran relé 1 y 4, ahora son salidas 2 y 5. 2 y 5. 6 y 5, 6 y 3, 4 y 3, 4 y 7 y 2 y 7. ¿Vale? Este es el diagrama. Y en la placa de relés va a coincidir. Vamos a tener el relé 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Pero en las salidas de Arduino van a ser distintas. Bueno, ahora aquí tenemos una cosa importante, que es, yo conecto esta terminal, el R y el S, ¿no? En el primer paso, R y S, con el 1 y el 4, pero luego, cuando tengo que hacer el siguiente paso, tengo el 1, tengo que desactivarlo. El R lo desconecto. Aquí ya es TS, ya no me hace falta el R. Entonces, yo conecto un terminal nuevo y desconecto uno anterior, ¿no? Yo aquí conecto el terminal 6, que sería RL5, para conectar T, ¿no? Ahora yo conecto T en el segundo paso, pero desconecto, suelto, libero R. Entonces libero R, que es el relé 1, el pin 2. Entonces yo aquí activo el 6, pero desactivo el 2. En el siguiente paso, como lo vemos aquí vienen las salidas, ¿no? La 5 se mantiene, conecto la 6 y desconecto la 2. 6 se mantiene, conecto la 3 y desconecto el 5, ¿no? El 3 se mantiene, conecto el 4, la salida 4 y desconecto la salida 6. Y al final desconecto el 4
conecto el 2 y vuelvo al principio. Tengo el 2 y tengo que conectar el 5 y desconectar el 7 del final. Entonces así tendría el ciclo completo. Estaría el motor girando continuamente. Yo hago esto y mientras haga esto va a estar girando el motor. Ese es el núcleo central del programa. Entonces, primero vamos a ver la placa. Las placas estas de relés son muy fáciles de conectar. Voy a desconectarles las luces para verlo mejor. Son muy fáciles de conectar. Tienen aquí conectores todos juntos, que son GND, tierra, relé 1, relé 2, relé 3, hasta relé 8 y alimentación VCC. O sea que es polo negativo, polo positivo y luego las entradas a los relés. Y luego tengo aquí, en otra parte de la placa, tengo la tierra, GND, y alimentación de los relés, de las bobinas de los relés. Esta alimentación de aquí es de la placa. Con esta alimentamos la placa y hacemos funcionar los autoacopladores. O sea, aquí le damos una señal, leen la señal, la transforman en activando la bobina de relé. La bobina de relé está alimentada por este cable, por esta entrada de aquí. Se pueden conectar una con otra, pero bueno, yo prefiero tenerlas separadas. Los relés, hombre, supongo que todo el mundo sabe cómo funciona, pero si no, el relé es muy fácil, es una bobina, ¿no?, que actúa sobre un contacto. Y ese contacto, pues, cuando se excita la bobina con tensión, ¿no?, se aplica una tensión positiva y negativa, cierran el contacto. Entonces dejan pasar la corriente. Es como un pulsador, pero accionado con electricidad. Bueno, esto es muy fácil todo. Las salidas del Arduino. Vamos a conectarlas, las salidas, ¿no? Por ejemplo, la salida número 2, que va a ser el relé número 1. La conectamos aquí en la placa para ponerle una resistencia. Estas salidas dan positivo 5 voltios. Limitamos la corriente, la tensión de 5 voltios con una resistencia de 220 ohmios, ¿no? Rojo, rojo, 0, rojo, rojo, marrón. Y conectamos un diodo LED en serie, ¿no?, en el mismo ramal a masa. Este LED nos va a indicar cuando está activada la salida número 2, que será para controlar el relé número 1. Entonces de aquí, de la tensión de arriba de la tensión que cae en el LED, mandamos un cable a la entrada número 1, IN 1, para activar el relé número 1. Bueno, el relé no, el autoacoplador. Entonces, ¿qué pasa? Hay un problema aquí, que cuando nosotros damos positivo aquí, activamos esta salida, se ilumina el LED, pero cuando se ilumina el LED y le llega la tensión a la entrada esta, el autoacoplador lo invierte y lo que hace es que cuando está el LED encendido, cuando está el LED encendido, está apagado. Entonces cuando apagamos el LED, enciende. Es los problemas de tener tanta electrónica por medio. Pero bueno, la placa esta es muy cómoda y nos vale para hacer muchos experimentos, por eso la recomiendo. Se conectan así todas las demás salidas, ¿no? La salida 2, 3, 4, 5, 6 y la 7. 6 y 7. Tenemos ahí los 7 diodos con 7 resistencias y los cables. Y luego tengo 2 diodos más, el verde y el rojo, porque he puesto las salidas 8 y 9 para indicar cuando estoy acelerando, o sea, subiendo la velocidad del motor y bajando la velocidad del motor. Lo que se hace de acelerar y frenar es
aumentar el tiempo de descanso entre pasos. O sea, aquí se reduce el tiempo, entonces aumenta la velocidad y se aumenta el tiempo de descanso.